Bienvenido a Corazonar en la Empresa un jueves más. Hoy quiero hacerte una pregunta muy específica. ¿Conoces realmente tus costos? Y estoy segura que estarás pensando obviamente en materia prima, en salarios, en turnos, etcétera. La realidad es que existen una serie de costos y de gastos silenciosos que están probablemente drenando tu rentabilidad sin que te hayas percatado de ello. El día de hoy vamos a profundizar ampliamente en este tema para ir cambiando esa percepción, ya que estoy segura que al final de este episodio estarás viendo las cosas, tu operación, tu gestión, tus recursos desde una perspectiva mucho más estratégica. Comenzamos. Seamos honestos. Cuando hablamos de costos, normalmente pensamos, como mencionaba con anterioridad, en los salarios, en los impuestos, en la materia prima, en la rotación de personal, en el nuevo personal que quizá vaya a entrar en nuestra organización, en publicidad, en mercadotecnia, pero muy pocas veces nos detenemos a ver lo que implica que la información no llegue en tiempo y forma o que una instrucción no sea ejecutada con la priorización que debería. Pongamos el ejemplo de una persona del área comercial. A esta persona no se le comunicó ni en tiempo ni en forma que había una nueva política para clientes premium. Muy probablemente todo su equipo de trabajo va a seguir haciéndolo de la manera anterior, sin una claridad de cuáles costos, cuáles clientes se trabaja y hay menor esfuerzo y hay una mayor rentabilidad que con aquellos que no han sido claramente definidos. Este es un ejemplo muy puntual, sino que estudios, por ejemplo, de Gallup, dicen que en Norteamérica más del 62.4 millones de dólares se pierden al año por problemas de comunicación interna. Y no estoy hablando en este momento de comunicación interna, me estoy refiriendo más a la comunicación operativa. Imagina cuánto podrías ahorrar si esta situación fuera concientizándose poco a poco en tu gestión cotidiana. Ahora que sabemos que la comunicación tiene costos monetarios reales, vamos a meternos específicamente en algunas cosas en las que se manifiesta concretamente en la cotidianidad de la operación. Primero, los retrabajos. ¿Cuántas veces no hemos tenido que rehacer algún proceso, un retrabajo, porque la información no llegó en tiempo a la persona que debía recibirla para hacer algún ajuste en aquel proceso que tiene impactos en cascada? Ahorita recuerdo que en algunos tiempos y movimientos que yo he elaborado a lo largo del tiempo, que cuando tú no das la información en tiempo y forma para que esta decisión se pueda tomar o para que se evite el retrabajo, esto implica o impacta a 16 puestos, no solamente en este proceso. Ahora que sabemos que la comunicación deficiente tiene un costo real, vamos a ver específicamente en qué casos se hace más evidente. El primero de ellos es referente a los retrabajos o a aquellas acciones o procesos que se deben repetir porque no fueron hechos o realizados con el estándar que se esperaba. Me encuentro constantemente con empresas en donde están en algún proceso de calidad, por ejemplo, y hay un montón de situaciones fuera de la norma o fuera del parámetro que se espera. Muchas veces se asume desde una perspectiva, digamos, de liderazgo que se debería conocer esa información para que no hubiera este tipo de retrabajos. La realidad es completamente diferente. Siempre nos damos cuenta cuando ya se ejecutó una instrucción que no fue comprendida. Ese es casi siempre el origen de los retrabajos. ¿Qué decir de las mermas? Estas se dan constantemente, inclusive me he topado con empresas que tienen un presupuesto para estas problemáticas, cuando no deberían ni siquiera existir. Deberíamos de evitarlas para que la rentabilidad de nuestro negocio, evidentemente, se incrementara. Hablando también de la toma de decisiones, cuando la información no es clara y la empresa no está alineada en todos sus niveles, las decisiones que se toman tienen impactos no esperados. Se retrasan los resultados a esas decisiones y muchas veces, que es algo que sucede con mucha frecuencia, los involucrados no están enterados que tienen un papel preponderante en la realización de aquella decisión que se ha tomado o fue recibida exactamente como le fue entregada a la persona que la transmitió,
sin ningún tipo de adecuación para que hiciera sentido a la persona que tiene que llevarla a cabo. Si solo nos quedáramos en esas dos o tres problemas, no tendríamos tanta pérdida, pero la realidad es que hay pérdida de clientes. Yo estoy segura que alguno de ustedes, o por no decir todos, han tenido problemas con la logística, ¿no? O con el producto que llegó pero no era, o con que alguien no verificó que aquel producto, aquella caja, aquel lote fuera el que debía salir y por el contrario salió uno que fue producido en fechas más recientes, ¿no? Eso también ralentiza muchísimo la operación porque la información anda, y les pongo muy frecuentemente yo este ejemplo a algunos empresarios con los que colaboro, la información anda como en un cuarto, como si tuviéramos globos flotando. Hace falta que agarremos ese conjunto de globos por color o por tamaño, etcétera, para que les demos forma, les pongamos un pesito y puedan mantenerse en el piso. Eso es exactamente lo que sucede cuando hay una comunicación deficiente o cuando en el peor de los casos no hay comunicación. Cuando esta comunicación no se da, uno de los costos más altos que se generan en la operación y en la organización y que vienen obviamente muchas veces desde corporativo y llegan a la persona que hace el aseo, están relacionados específicamente con los conflictos interpersonales, con alguien que no entendió nada, alguien que fue reprendido quizá porque no hizo algo que nunca recibió la indicación de hacer, la comunicación entre los equipos de trabajo no se da, y entonces nada más decimos, pues no se llevan, pero pues sacan la chamba. La realidad es que el trabajo siempre está fragmentado porque nunca se ve a todos los equipos como un solo equipo de trabajo que debería estar dando los resultados. Hay una pérdida increíble de rentabilidad por este tipo de conflictos interpersonales que afectan, que impactan emocionalmente la gestión de los procesos internos de toda organización. Piensa, por ejemplo, en algún negocio en donde el director, el gerente, con toda razón, más no necesariamente con estrategia, asume que todos deberían saber, deberían hacer, deberían entender. El suponer es uno de los mayores costos que existen, no solo en las organizaciones, sino también en las relaciones interpersonales y familiares, ya que la mayoría de los conflictos se generan cuando falta información. De hecho, hay un dicho por ahí que dice, cuando la información falta, el conflicto aparece. Y la mala comunicación o la deficiente comunicación entre las personas que llevan a cabo y toman las decisiones genera unos impactos muchas veces poco dimensionados. Y si no haces nada, ¿cuál sería el costo de ignorar todo esto? Un dato muy preciso: más del 86% de las organizaciones y de los líderes que colaboran en las mismas mencionan los problemas de comunicación como el origen de todos los fallos en la operación y en la gestión de los recursos. Te puedes dar una idea de lo que esto puede implicar para tu negocio. Esto significa puntualmente que el problema no es el talento, no es la estrategia, no son los procesos, es la deficiente comunicación que hace que todos los esfuerzos que se realizan se queden y se atoren en alguna parte que está generando costos en impactos o en 360 grados. Lo que vas a ver en tu organización si sigues ignorando estos costos silenciosos u ocultos que la deficiente comunicación genera son equipos desmotivados, obviamente nula retroalimentación, pérdida de clientes, conflictos en el cliente interno, pérdida de credibilidad de la marca o inclusive desfase en los procesos internos que se están llevando a cabo. Piensa, por ejemplo, en una empresa que perdió una licitación extraordinariamente importante para su subsistencia en el mercado simplemente porque la propuesta no llegó en tiempo y forma. ¿Qué va a suceder? Se va a buscar un culpable. La realidad es que la única razón de fondo para que esto suceda es que la información no se está dando. La mala comunicación genera costos. Por lo tanto, en la medida que vas siendo consciente de ellos, puedes transformarlos en rentabilidad para tu negocio.
Y me gustaría esclarecer, la comunicación no es solamente comunicación interna, ni es responsabilidad exclusivamente de recursos humanos. Estoy hablando por lo menos de 20 tipos de comunicación que impactan positiva o negativamente a las organizaciones, pero la que más costos genera es la comunicación operativa, porque es ahí donde se dan todas aquellas problemáticas que te mencioné al inicio. Antes de cerrar, quisiera hacerte la siguiente pregunta, que estoy segura que te permitirá ver desde una perspectiva completamente diferente cómo gestionar tus recursos y también que necesitas gestionar de manera diferente tu comunicación. ¿Cuánto pierde tu empresa mensualmente por problemas de comunicación? Si no puedes responder a esta pregunta, es momento de hacer un diagnóstico en el que puedas conocer cuáles son las realidades y qué debes hacer de inmediato para evitar seguir perdiendo rentabilidad en tu negocio. Te invito a escribirme en los comentarios de este episodio o en todas mis redes sociales que ya conoces para que me hagas y me compartas todas tus experiencias y los casos más impactantes o aquello que vayas descubriendo después de escuchar este episodio para que juntos podamos transformar personas, sociedades y organizaciones. Te veo la próxima semana.